Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, antes de que comience a fallar la señal, porque está muy mal, de todas maneras aprovecho para decirles que les he grabado por separado la clase completa, porque ya ven que por problemas de señal de repente se corta y ya no sabemos ni qué sucedió. Entonces, si esta clase nos sale bien, bueno, pues es la que subimos, si no subimos la grabación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar entonces. El tema de hoy propiamente vienen siendo los presocráticos. Les explico brevemente quiénes eran los presocráticos o por qué se les llama presocráticos. ¿Tienen en qué anotar? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a anotar lo siguiente. Se llaman presocráticos a aquellos filósofos que precedieron a Sócrates el maestro y sabio de la filosofía. Punto y aparte. Estos filósofos son los primeros que, dejando atrás el mito, inician propiamente o dan comienzo a lo que propiamente llamaríamos filosofía científica como tal. Punto final, o más bien punto y aparte, perdón. Los presocráticos son aquellos filósofos que van a darnos una explicación acerca del origen del universo. Punto y coma. Antes de dar una explicación acerca de la existencia misma, es decir, acerca de la existencia humana, buscan una explicación del universo. Coma, es decir, ¿qué fue lo que originó el universo?
¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Una. Bueno, les compartiría pantalla, bueno, les voy a compartir pantalla. Si se nos va la señal, bueno, ya tienen la nota, más la presentación que espero se logre subir. Si esta no nos falla. A ver, vamos a compartirles pantalla entonces. ¿Sí logran ver Sí, profe. la presentación? Bueno, vamos a comenzar entonces. El nacimiento de la filosofía. La filosofía surge de la actitud del hombre de asombro o de asombrarse ante los fenómenos y la necesidad de buscar las causas últimas. Fenómeno, entiéndase, no es el monstruo. Fenómeno es toda realidad que nos aparece, toda realidad que nuestros sentidos pueden captar de lo que consideramos realidad. ¿De acuerdo? Sí. Sí, maestra. Y entonces buscamos la causa última, lo que está causando. Por ejemplo, si yo veo brotar una planta, inmediatamente me pregunto, ¿qué es lo que está causando que esa planta crezca? Puede ser el agua, puede ser la tierra, puede ser el sol, puede ser la oscuridad. Es decir, son muchos factores a los que obedece porque una planta surge. Pero no contento con ello, voy a decir, bueno, ¿y quién creó el agua? ¿Y quién creó los minerales de la tierra? Es decir, voy a buscar la última causa, lo que está causando lo que mis sentidos pueden percibir en esa planta. A eso se llama últimas causas. Es como decir nosotros, bueno, nacimos de nuestros padres de nuestros abuelos, nuestros abuelos de nuestros bisabuelos de nuestros tatarabuelos, etcétera. Pero ¿quién creó la primer pareja? Esa sería una última causa. Por eso la filosofía nace cuando se pasa de la explicación mitológica a logos, es decir, a la explicación racional. Se pasa de lo que sería la creencia a pedir una explicación de esa creencia. Se da el logos o explicación racional cuando se sustituye la idea de arbitrariedad por la de la necesidad de las cosas que suceden, cuándo y cómo tienen que suceder. Es decir, la arbitrariedad es decir, esto es y no hay más. Esa es una arbitrariedad. O el decirle a un hijo, te callas porque digo, o sea, porque soy tu padre o porque soy tu madre, ¿no? Esa es una arbitrariedad. En cambio, cuando les dice, por favor, guarda silencio porque estoy trabajando, guarda silencio porque voy a trabajar, guarda silencio, etcétera. Entonces, ya hay una razón. A eso le llamamos logos o explicación racional. La filosofía nace en el siglo IV antes de Cristo, en una ciudad llamada Mileto. Las condiciones de su aparición son las siguientes. Primero, la estabilidad política y económica de la polis griega para permitir la existencia de sabios que dediquen su tiempo a la sabiduría. Es decir, una vez que se tienen satisfechas las necesidades de vestido, de alimento, de vivienda, de estudios, pues entonces el hombre ya se podía permitir reflexionar sobre la realidad. Antes no es posible. Es como decir ahorita una familia, ¿cuándo convivimos? Bueno, pues cuando hay tiempo.
porque darnos el tiempo, pues trabajan unos salen a trabajar, otros se quedan a trabajar en casa, otros salen a estudiar, entonces es muy difícil. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Bueno, cuando ya estemos todos en las mismas condiciones. También el interés de los griegos por la educación es una preocupación por cultivar el pensamiento y saber y participación en la vida política. Primero, la educación es básica. Acuérdense que la educación propiamente se gesta en las familias. El cultivo del pensamiento y el saber es tarea de las escuelas. Y la participación en la vida política, es decir, el beneficio que yo voy a dar siendo una persona educada, siendo una persona bien formada, es el beneficio que yo voy a ofrecer a la sociedad como tal. A eso le llamamos política, es decir, velar por el bien común. La confianza en la capacidad de razonar para conocer el mundo. Una vez que tenemos personas educadas, personas preparadas, entonces tenemos personas capaces para conocer la realidad y el mundo real. Y aquí vienen ya propiamente todas las escuelas que surgen a partir de los presocráticos. Surgen un sinfín de escuelas como tenemos hoy en día la Salle, la Ibero, la UNIVA, eh, la Intercontinental, etcétera. Es decir, las grandes escuelas. Primeramente, el saber anterior a Sócrates, a eso fue lo que le llamamos presocráticos. Y la preocupación de tipo cosmológico, origen y naturaleza de la realidad material que nos rodea, fueron las preocupaciones que tuvieron propiamente los presocráticos posteriores a Sócrates. La fisis o naturaleza, es decir, el medio que nos rodea, pues es lo primero que se va a estudiar. Por eso se hace referencia al origen y a la esencia de algo, es decir, ¿qué fue lo que creó este mundo que nosotros podemos ver? ¿Alguna duda? No, profe. No, maestro, ninguna. ¿Sí se está escuchando bien? Sí, Sí, profe. maestro. Ay, qué bueno, ya la libramos. Bueno, dentro de este ambiente presocrático, también existe la necesidad de la búsqueda del arjé, es decir, del primer principio. Arjé significa primer principio, lo que decíamos, ¿qué es lo que está originando esta realidad? Y el arjé va a ser el fundamento de la fisis, es decir, de lo que constituye, ¿qué es lo que constituye? ¿Qué principio constituye? ¿Qué principio dio origen a esta planta? Bueno, pues es la fisis. ¿Y qué es la fisis? Pues esa realidad que le da sentido al ser. Por eso la filosofía ya en su ámbito antropológico sostiene que el ser es y no puede dejar de ser lo que es. La mujer es mujer y no puede dejar de ser mujer. Puede tener otra preferencia, pero eso es distinto. El hombre es hombre, su naturaleza es varonil. Él puede tener otra preferencia, pero eso ya es decisión de él. O sea, ya no es la naturaleza la que toma esa decisión, es la voluntad expresa del sujeto. Por eso el ser es y no puede dejar de ser lo que es. Un hombre, aunque quiera tener hijos, no puede tener hijos porque no es su naturaleza. ¿O ustedes conocen algún hombre que haya estado embarazado? No. No, maestro, ninguno. ¿Por qué no se puede embarazar un hombre? Porque no está diseñado genéticamente para eso. Correcto, y eso es su naturaleza. Entonces el ser es y no puede dejar de ser lo que es. Yo me puedo vestir de mujer y decir soy mujer, pero no es que sea mujer, soy hombre, nada más que me visto de mujer. Es decir, mi naturaleza o la naturaleza del hombre no le permite ser no le permite ser otra cosa de lo que es. Esto es propiamente el arjé, la fisis como tal. Y ya vienen todos los representantes de esta escuela. Primeramente tenemos a Tales a Tales. Ese es su nombre, Tales, pero se le llama Tales de Mileto porque nació en Mileto. Entonces, por eso se le conoce como Tales de Mileto, como Pancho de San Pancho,
o Leonardo de León, o Jesús de Guanajuato, etcétera. Cuando ya son personajes importantes, bueno, pues hoy en día hablaríamos de los artistas, por ejemplo, Napoleón de Aguascalientes, el Buki de Michoacán, etcétera. Entonces, algo semejante para entender esto de los filósofos. Entonces, primeramente tenemos a Tales. Estamos hablando de la escuela de Mileto. A Tales de Mileto, Anaximandro sería de Mileto, Anaxímenes, pero vamos a dejarlo nada más. Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes son los principales representantes de la escuela presocrática de Mileto. Tales, como tal, pues es un personaje importante, ya que fue legislador, matemático y astrónomo. El hablar de legislador, pues significa que tenía un conocimiento amplio de lo que son las leyes. Matemático, pues no se diga, un hombre conocedor de los números, conocedor seguramente de economía y de la astronomía, un hombre estudioso de los astros, un hombre estudioso del universo. Entonces, pues no era cualquier cosa Tales, por eso le ponen Tales de Mileto como uno de los sabios más grandes de esa época. Posteriormente viene Aristóteles, que nos dice que fue el primer filósofo, es decir, el primer filósofo como tal, podríamos decirlo, de la filosofía, de la antropología filosófica. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque se oyen de repente como voces. ¿Sí se escucha? Sí, profe, lo estamos Sí, escuchando. maestro, sí se escucha bien. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos con Aristóteles, que es considerado el primer filósofo, el cual investigó sobre la física y el arjé de las cosas. Él también, pero más que del universo, fue el hombre, es decir, ¿qué es lo que constituye al hombre? ¿Qué es lo que mueve al hombre? Y entonces él va a hablar de la física como el hombre es originado está constituido por la esencia, la sustancia, la potencia y los accidentes. ¿Pero qué es ese principio? Bueno, pues ese principio que le da vida al hombre se llama alma. Estamos hablando alma no en un sentido espiritual, sino estamos hablando alma como un principio vital. Todo cuerpo que se mueve tiene alma, es decir, tiene movimiento. Vuelvo a repetir, no en sentido espiritual, sino en sentido de vida. En ese sentido comprende Aristóteles alma. Y la fisis, propiamente lo que está haciendo que el hombre se mueva, bueno, pues es el alma. Y este ser humano, bueno, pues está constituido de una esencia. Y su esencia es lo que es y no puede dejar de ser. Los accidentes son las características o rasgos particulares del sujeto, los ojos, la boca, las orejas, el color de piel, textura, el pelo y demás. Son propiamente lo que llamaríamos accidentes, es decir, son cosas que van cambiando con el tiempo, por eso se les llama accidentes. Y estos accidentes le permiten ser al hombre, ser lo que es y no poder ser otra cosa que no es. La potencia es la posibilidad de ser lo que no somos aún, es decir, el hombre es niño, pero está en potencia de ser hombre. El hombre está en potencia de ser padre o está en potencia de ser madre, es decir, la posibilidad de, una vez que se es madre ya no se puede regresar, una vez que se es padre ya no se puede regresar a ser joven soltero. Puede ser soltero, pero ya no joven. A eso se refiere propiamente la potencia. Bueno, y continuamos. Entonces se pensó que el arjé o primer principio de todo es el agua. O sea que el primer principio, lo que origina la vida va a ser el agua. Dice, la tierra está sobre las aguas. El agua es el límite de la tierra. Sin el agua no puede haber vida, ya que hace brotar las plantas que son sustento de los animales.
Es decir, el primer principio de todo es el agua. ¿Esto quién lo dice? Eso lo dijo. Bueno, en lo que lo buscan. ¿Qué dijo Anaximandro? ¿Algún lector, por favor, que me ayude? Yo, profe, Adelante. opino que el principio común de todas las cosas no es el agua, sino una sustancia indeterminada, indivisible y amorfa, de donde todas las cosas provienen. ¿Qué es Llamó amorfo? ¿Qué es amorfo? morfo. Amorfo. Lo explica. ¿Llamó cómo? Llamó a Peirón lo indeterminado a este principio. Sí, lo amorfo, lo indivisible, lo que no se puede explicar es el apeirón. ¿Qué constituyó al universo? Bueno, pues en realidad fue algo indeterminado, es decir, no podemos determinar qué fue lo que le dio vida al hombre. Es como decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros? Pues en realidad somos un apeiron porque somos sujetos indeterminados, es decir, no sabemos en realidad quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos. Nos han inculcado, la religión nos ha inculcado que venimos de Dios y regresamos a Dios. Otros dicen, bueno, pero si te portas mal, vas al infierno. Pues estamos hablando de algo indefinido, algo indeterminado, es decir, en realidad no sabemos, porque no tenemos todo el conocimiento. A ver, un siguiente lector, por favor. Pasamos a Anaxímenes. Yo, maestra. Adelante. Dice, creyó que el eje común de todas las cosas era el aire. El aire es el medio vital, la capa que envuelve la tierra, fuente de vida y origen de todas las cosas. El aire tiene la apariencia sutil, indivisible y amorfa que Anaximandro reclamaba para el principio universal. Entonces, seguimos con el arjé, es decir, es algo indivisible, es algo sutil, es como el aire que no podemos nosotros decir viene del norte o podemos decir viene del norte o viene del sur, pero el aire sí casi siempre viene del norte. Ejemplo de ello lo tenemos en esta época decembrina, más bien en noviembre, cuando se presenta el Festival del Globo. Gracias al viento fresco que viene del norte, es posible que los globos se eleven. Cuando hay turbulencia o hay algún tipo de fenómeno distinto, entonces el evento no se puede llevar a efecto porque este fenómeno del aire no es posible, es decir, no permite, entonces el evento se suspende. De hecho, ya se suspendió un año, si no estoy mal. Entonces a esto sería algo sutil, algo indivisible, algo amorfo. Amorfo es sin forma, algo que no tiene forma. ¿De acuerdo? Uh-huh. Otro lector, por favor. Los pitagóricos, es otra escuela. Yo, profe. Adelante. Pitagóricos. Secta místico-religiosa dedicada al estudio y desarrollo de las matemáticas y la filosofía. Afirmaban que el arjé eran los números de los que todas las cosas están compuestas y son la realidad última. Su visión de la vida y del alma humana, inspirada en la religión órfica, repercutió en Platón: dualidad, alma-cuerpo, purificación, inmortalidad, reencarnación del alma. Por ahí buscan quién fue Orfeo. Para entender la religión órfica. ¿Quién fue este personaje Orfeo? Bueno, Orfeo es el que le da vida a esta cuestión religiosa desde el pensamiento griego. Y Platón debió tener influencia de parte de él porque es el primero que recurre a esta dualidad que conocemos Maestro, de yo ya cuerpo. lo tengo. ¿Quién es? A ver, ¿quién es Orfeo?
Es un personaje de la mitología griega, según una creencia bastante difundida. Sería hijo de Apolo y de una de sus musas, Calíope. Según los relatos, cuando tocaba su lira, las fibras se calmaban y los hombres se reunían para oírlo y hacer descansar sus almas. Muy bien, entonces ya sabemos quién es Orfeo. Entonces esta visión religiosa va a ser retomada por Platón y entonces Platón ya va a hablar de un dualismo en la existencia del ser humano, es decir, el hombre está formado de cuerpo y alma. Cuerpo que le permite comunicarse con su realidad y alma que es el principio vital, lo que lo mueve. Y aquí está hablando de un alma purificada, de un alma inmortal y un alma que va a reencarnar en otra alma para que tenga vida otro ser humano. Otro lector, por favor, ya casi concluimos. Otro filósofo, Heráclito de Éfeso. Yo, maestro. Adelante, por favor. Llamado el oscuro por lo difícil de interpretar su pensamiento, defiende que el mundo sensible no hay nada inmóvil, todo está en continuo cambio, devenir, la realidad es dinámica. Es el primer filósofo en reconocer la existencia de un logos o ley del universo que rige el movimiento de las cosas y que da unidad y orden a la realidad sensible. Todo está sujeto a la lucha de contrarios. Bueno, vamos a explicar. Llamado el oscuro, porque es difícil de interpretar su pensamiento. Defiende que el mundo sensible no hay nada inmóvil, es decir, todo está en movimiento. Como lo dice, todo está en continuo cambio, a lo cual él le llama el devenir. Devenir, entonces, que todo está en constante cambio. Por ejemplo, nosotros constantemente estamos cambiando. Ya no somos los mismos de ayer, ya tenemos más vida o tenemos menos vida, dependiendo de cómo lo queramos ver. Ya a los hombres o a las mujeres se nos cayó un cabello. Ayer teníamos más cabellos, seguramente hoy tenemos menos. Ayer pesábamos, teníamos un peso, posiblemente hoy ya cambió. Ayer teníamos un punto de vista de las cosas, en la tarde nos explicaron y hoy tenemos otro punto de vista, es decir, todo está en constante cambio. Todo cambia. Si ustedes lo analizan y lo observan con detenimiento, todo cambia. Por eso, el primer filósofo en reconocer la existencia de un logos, es decir, de una capacidad racional de entender el universo, es el que va a regir propiamente el movimiento de las cosas y el que le da unidad y orden a la realidad sensible, nuestra razón, que es el logos. O sea, nuestra capacidad racional es lo que va a hacer comprensible nuestro mundo real. Gracias a nuestra racionalidad, nosotros comprendemos el mundo sensible o el mundo real que nos circunda. Esto es lo que nos dice este filósofo Heráclito. Otro lector, Parménides de Elea. ¿Algún lector o lectora? Yo lo puedo leer, profe. Por favor. El tema central de su filosofía es la distinción entre verdad y la apariencia. A ver, Habla de vamos a dos. quedarnos aquí. A ver, vamos a aquí. ¿Qué es la verdad y qué es la apariencia? ¿Cuál es la diferencia entre verdad y apariencia? Profe, es como lo que decía ahorita, ¿no? Que es lo que es y no se puede modificar. Y en cambio la apariencia pues es algo que puede cambiar. Correctísimo. Muy bien, felicidades. Muy buena observación. Efectivamente es esto. Otro ejemplo de verdad y apariencia.
Un ejemplo de verdad y apariencia. Se piensa que la jovencita que es muy calladita, que no sonríe, que no sale de su casa, es la mejor mujer. Pero la joven que le gusta la fiesta, que le gusta el reventón, que le gusta el cotorreo, esa mujer no sirve para una relación seria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdad o es apariencia? Apariencia. Puede ser verdad, puede ser apariencia, puede ser ambas. Es decir, verdad, verdad, pues la verdad es lo que la mujer es. Lo que aparenta ser puede ser otra cosa, puede estar equivocado. Es decir, los dos casos pueden estar equivocados o los dos casos pueden ser ciertos. Aquí la verdad es que la única que conoce la realidad, pues es la persona misma. ¿Sí? Es decir, la persona sabe quién es y así puede andar en fiestas. Si ella se quiere portar bien, pues puede andar en fiestas y en el reventón, pero ella se porta bien. En cambio, la seriecita, bueno, puede aparentar mucha seriedad y puede ser un diablillo en las noches, ¿no? O sea, no sabemos. Pero la verdad de las cosas, pues nada más la conoce la persona interesada. Por eso habla de dos tipos de conocimiento, lo que sería el conocimiento racional y lo que sería el conocimiento sensible. El conocimiento racional es el pensar y ser, y este se identifica solamente en sí mismo, es decir, pensar en el ser. O sea, la capacidad de razonar solamente la conozco yo. Cada uno de ustedes conoce su capacidad racional, qué es lo que puede comprender y qué es lo que no puede comprender. Es decir, podemos engañar a mucha gente, pero los engañados somos nosotros, porque nuestra razón no nos engaña. Nosotros podemos engañarnos, pero no nuestra razón. Y el conocimiento sensible, que es la doxa, que en este caso es la opinión, hablamos del mundo sensible en el sentido que es lo que yo puedo percibir. Yo puedo opinar, pero no puedo afirmar sobre otra realidad. Es decir, yo no puedo decir, yo conozco a fulano de tal como la palma de mi mano, como suele decirlo la gente. Es decir, yo no puedo conocerlo porque yo no sé qué es lo que esté pensando. Yo no sé qué es lo que está sintiendo. Yo puedo conocerme a mí, yo puedo sentir lo que yo siento, puedo conocer lo que yo siento, pero yo no puedo saber lo que el otro está sintiendo, solamente que me lo diga. A eso le llamamos mundo racional. Racional es la capacidad que yo tengo para percibir la realidad, para entenderla e interpretarla. Y el conocimiento sensible es ese pensamiento que se acuña propiamente en una opinión. Es decir, es lo que yo percibo, es como decir, ahorita yo siento frío, pero no puedo decir, está haciendo frío, porque puede ser que una persona que esté trabajando en el campo, pues esté ya transpirando porque tiene calor. Por eso mi mundo sensible puedo decir, yo tengo frío, pero no tengo el derecho de decir, está haciendo frío. Mi racionalidad tiene que ser correcta, es decir, yo siento, a decir, hace. Hay mucha diferencia. Entonces, gracias a este conocimiento racional y conocimiento sensible, podemos hacer esta diferencia. Por eso vuelvo a repetir, no es correcto decir, yo conozco a fulano de tal. ¿Y cómo lo conoces? Aunque tú lo hayas parido, de todas maneras no lo puedes conocer del todo. Cada Maestro, sujeto, sí. de hecho, hay gente que dice, nunca se llega a conocer a una persona. ¿Y usted qué piensa? Pero es por lo mismo que estábamos diciendo ahorita, ¿no, profe? Que estamos en constante cambio. Entonces, a veces ni nosotros mismos podemos llegar a conocernos a la plenitud porque cada día somos diferentes. Es correcto, y aparte acuérdense que en nosotros fluyen muchos cambios.
cambios de tipo hormonal, cambios de tipo físico, cambios de tipo climático, que hacen que nuestros estados de ánimo de repente cambien y sean tan variantes. Dicen, es que la mujer es muy cambiante. Pues los varones también somos muy cambiantes. Es que la mujer es muy chismosa. A los hombres también nos encanta el chisme. Sí, sí. Entonces, entiéndase que ese cambio es parte de nuestra naturaleza, no es parte de una concepción verbal o racional. Pues nuestra naturaleza sufre muchos cambios. Vuelvo a repetir, ya no somos los mismos de ayer, hoy ya cambiamos. Es que sigue siendo igualito desde que te conocí. Momento, estás mal, ya estoy marruco. Entonces, eso es propiamente lo que nos enseña la filosofía, a entender que nuestro mundo va cambiando y estos cambios no son para mal, estos cambios son parte de nuestra existencia. Por eso es importante que abramos nuestro entendimiento y no nos quedemos estancados nada más en lo que pensamos. Nuestro pensamiento también va cambiando con el tiempo porque vamos conociendo cosas nuevas y démonos la oportunidad de conocer cosas nuevas. No nos quedemos donde estamos. Esa sería propiamente la enseñanza de hoy. No nos quedemos donde estamos. Tenemos la capacidad, los creyentes decimos, bueno, Dios me dio esta capacidad, hay que multiplicarla. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, maestro. No, profe. Bueno, pues ahora sí, muéstrenme sus bellos rostros, para pasar asistencia y terminamos propiamente. Mira qué maravilla. Gracias por permitirle verlos y espero verlos jóvenes, sobre todo jóvenes en su pensamiento, jóvenes en sus ilusiones y con mucha esperanza, sobre todo por lo que estamos pasando ahorita con la pandemia. Tener mucha esperanza de que vamos a salir. Así es que cuidémonos mucho. Gracias, Gael, Lisbeth, por permitir verlos. Max, Luis Alberto, Tania y Jessica. También Samantha. Gracias, Samantha. Tenía muchas ganas de saludarla y verla, porque nada más de repente la escucho. Pero de veras, me da mucho gusto verla, porque ya nos habíamos visto en clases anteriores. Rodrigo y Eric, Igualmente. pasen bonito día y de veras, muchachos, no se detengan. Tienen un potencial muy grande para no quedarse donde están. Que pasen un feliz día y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Nos vemos, profe, maestro. buen día. Hasta luego.